Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa, aunque en estos contextos de pandemia a veces abunda más el llanto que la risa. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, como Cher, Madonna, Adele, pero con una billetera 3000 veces más vacía, todavía más vacía ahora en media pandemia. Y es justamente de eso a lo que venimos a hablar, no solo de cómo está la cosa, sino también de alternativas de solución, específicamente algunas que han estado emanando desde el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Vamos a tener en vía pregrabado a su director, José Antonio Cordero, a uno de sus investigadores, Rudolf Luque, y a otro de sus investigadores, Luis Oviedo. Vamos a una pausa y regresamos porque tenemos un programa súper tallado de tiempo para entrarle aquí con la doble tracción. So meaty. Doble tracción. ¿Sabía que usted tiene derecho a conocer en qué se invierten sus impuestos? Si quiere conocer más sobre algún proyecto que se desarrolla en su comunidad, sobre los presupuestos que maneja su municipalidad o bien el gobierno nacional, puede solicitar esta información a la institución responsable. Infórmese más sobre su derecho al acceso a la información visitando el sitio www.iidh.ed.cr. Con más información, ganamos todos y todas. Doble tracción. Estamos de vuelta para entrarle con la doble tracción a el tema más tema en este momento en Costa Rica, que es justamente el impacto que está teniendo la pandemia de COVID-19 en la situación económica del país. Pero no solo hablar de cómo está la cosa, sino también entrarle a cuáles son algunas alternativas de solución para esta situación, o por lo menos de mitigación, ¿verdad? Tenemos con nosotros a personas, al señor director y a investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, y empecemos por la pregunta más fácil. ¿Cómo salimos de esta crisis? En realidad, no es la pregunta más fácil, ¿verdad? Ah, no, era puro sarcasmo, era puro sarcasmo, José Antonio. Estamos empezando con los tacos por delante, por supuesto. Empezamos totalmente con la plancheta, como dicen, ¿verdad? Así es. Entonces, básicamente, así como que en términos generales, el país tiene un déficit que posiblemente se va a andar rondando el 9%, incluso más, del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Un déficit fiscal es un monto enorme. De ese monto hay un componente muy importante que es la deuda total. De esa deuda total, la deuda interna es la más significativa, la más importante, y cada año hay que hacer una enorme cantidad de gastos por concepto de pagos de intereses. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, por una parte, obviamente hay que racionalizar el gasto, tratar de encontrar aquellas áreas en las que hay gastos que uno podría considerar superfluos, dejar solamente, como decir, la raíz o el esqueleto de lo que realmente permite que las unidades estatales continúen funcionando en una forma adecuada para que no se sacrifique el servicio, donde hay que hacer esfuerzos fundamentales para buscar alternativas de generar ingresos. Hay un clima muy fuerte en contra de nuevos impuestos, ¿verdad? Entonces, No. Tal vez ahí como que la alternativa podría ser buscar alternativas de ingresos que no afecten a la población y mucho menos a los sectores más necesitados. Y dentro de ese proceso hay varias alternativas que tienen que ver con, por ejemplo, con promover crecimiento económico de alguna forma. Cuando crece la economía, crece la recaudación. Por otra parte, el ataque contra la evasión y la elusión. Eso no es fácil, es muy fácil decirlo, que hay que reducir la evasión a no sé cuánto por ciento, eso no es tan fácil de conseguir. Finalmente, hay que buscar alternativas de generación de ingresos adicionales que puedan aparecer ahí por alguna área. Perfecto, me parece un buen paisaje el que usted nos pinta, bueno, en el sentido de que está como preciso de cómo está la situación, ¿verdad?
No bueno en el sentido de que está bonito ver esa situación. Ustedes han planteado desde el instituto el bajar el IVA de un 13 a un 11% y ampliar los tramos del impuesto de renta, ¿verdad? Para que sea un poco más progresivo y que entre más haya más rangos arriba y esos rangos paguen más. Enfoquémonos en lo del IVA. Alguien se podría preguntar, bueno, pero la cosa está como está, ¿cómo es que se propone bajar el IVA, que es una de las entradas más rápidas de ingreso para el país? Rudolf. ¿Cuál es el asunto aquí? Si nos vamos al tema de ingresos y hacemos un incremento en los impuestos, entonces eso tiende a reducir la actividad económica y tenemos un impacto negativo en la recaudación. Si el gobierno dice, bueno, tenemos un déficit fiscal, voy a bajar el gasto, también tiene un impacto negativo sobre la actividad económica. Entonces, la idea es agarrar esos tres elementos, tomar esos tres elementos y evaluar cómo se puede ajustar para que se llegue a un resultado un poco mejor al actual. ¿Qué es el tema de bajar el IVA? Entonces, nos centramos en los ingresos. Cuando Costa Rica ha tenido mayor crecimiento económico, son los momentos cuando se ha generado la mayor recaudación. Entonces, en el tanto también podamos incentivar la actividad económica, se puede generar una mayor recaudación. El asunto es así, no podríamos bajar el impuesto y simplemente bajar la tasa. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está bajando la tasa, pero se están quitando algunos productos que están exentos. ¿Cuál es el enfoque de esto? Que si quitamos productos exentos, podríamos afectar a los hogares de menores ingresos. Entonces, ¿cuál es la idea? Evaluar dentro de la canasta que tiene el Ministerio de Hacienda, como conocida como canasta básica tributaria, que son los productos que están actualmente exentos, cuáles no son consumidos o son consumidos por muy poca proporción de los hogares más pobres y quitarle esa condición de exento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este momento podríamos hablar de unos 5,000 productos, de los cuales cercanos a 200 podrían estar o más dentro de esta canasta básica tributaria. Pero hay hogares en el primer y segundo decil, que son los deciles de menores ingresos, que no consumen esos productos y actualmente están exentos. Entonces, la idea es ir bajando la tasa del impuesto al valor agregado, pero a la vez quitando la exención, o sea, quitando los productos exentos que no son consumidos por los hogares de menores ingresos. Entonces, la baja en la tasa va enfocada en una reactivación económica. Vamos a tener cerca de 4,500 productos o 4,800 productos que van a bajar su tasa que hoy pagan. Ok, bajarían de un 13 a un 12. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los helados más baratos. ¿Por qué? Porque van a tener una baja en el impuesto. ¿Qué es la idea de esto? Que esto genere mayor actividad económica en las personas que tienen mayor propensión marginal a consumir. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que los hogares más pobres van a ver aumento en algunos productos, pero ¿qué es la idea? Los que sean productos que consumen la menor cantidad de esos hogares. En este momento, el cálculo que hicimos, lo que se hizo fue sacar cuáles productos no eran consumidos por más del 5% de los hogares de menores ingresos, o sea que solo eran consumidos por 5 o menos por ciento de los hogares, y los pusimos y los sacamos de la canasta básica tributaria. Ese es el enfoque. Ahora bien, hay dos cositas más. Una es la educación. La educación privada es altamente regresiva. O sea, si nosotros, digamos, en este momento le ponemos un impuesto a la educación privada, o la dejamos exenta o una tasa baja, estamos beneficiando a hogares de mayores ingresos. Entonces, siempre es muy complicado y muy doloroso hablar de poner un impuesto a la educación privada o a la educación. Pero, ¿cuál es el asunto? Los hogares de los primero, segundo decil no están consumiendo educación privada. Entonces, a la hora de poner un impuesto a la educación, igual sería, por ejemplo, dejarlo en un 11 o en un 12, el del IVA, pero no dejarlo a la tasa tan baja que está ahorita, porque estamos beneficiando a los hogares de mayores ingresos. ¿Y cuál es el otro punto? Que ahí hay un tema complejo, porque se dice que el Internet no es un bien esencial, un servicio esencial, pero eso es un tema más en torno, inclusive legal. Pero el Internet y la telefonía y los celulares y la telefonía de telecomunicaciones en este momento se está usando bastante, no solo por la pandemia, sino en los últimos años, porque lo registra la encuesta de ingresos y gastos del 2018. ¿Y qué es lo que muestra? Que si dejamos exentos productos ligados al tema de telecomunicaciones, Internet,
beneficiamos a los hogares de menores ingresos. Entonces, en resumen, reducir la canasta que hoy en día está exenta, pero educación la ponemos a pagar el IVA como todos los servicios y Internet lo ponemos exento como hoy están los productos de la canasta básica tributaria. ¿Cuál es la idea? Vamos a generar entonces una parte en el tema de ingresos que va a reactivar la economía porque muchos productos van a bajar de precio, pero el gobierno recaudaría más. ¿Cuánto más? Nuestras estimaciones hablan de un 0.2% del PIB. Esos son cerca de 60.000 millones. Ahora. Pero también, Ernesto, perdón, efectivamente podría ser una baja del IVA al 11, pero también podría bajarse al 12. No totalmente al 11, sino también podría ser al 12. Obviamente la afectación para los menores sectores de menores ingresos sería mayor si lo bajamos solamente al 12, pero se recauda el doble. Ajá. ¿En cuánto tiempo se recauda eso? Porque yo, si hago de abogado del diablo, aunque no le digamos al Ministerio de Hacienda el diablo, pero esa es la expresión, yo le diría, muy bien, pero ¿en cuánto tiempo vamos a obtener a recoger eso? Porque yo ocupo platita ya. Digamos, hay instituciones que incluso desde antes de la pandemia no tenían dinero para pagar aguinaldos. Ok, eso sería a lo largo del año. Entonces, si se hace en el primer mes, lo que se espera es cerca de unos 5.000 millones, porque a lo largo del año son unos 60.000 millones. La propuesta que genera la menor recaudación. Eso es importante. Esta es la que genera la menor recaudación porque bajamos el IVA hasta el 11. Pero, ¿en qué momento entraría la plata? ¿No? Ese IVA va a estar en el momento que se aprueba, el mes siguiente generaría 5.000. De hecho, cuando han cambiado la canasta tributaria, los productos empiezan a pagar impuestos en ese momento. ¿Qué son? 5.000 millones mensuales adicionales. Es poco. O sea, es un monto, es una cifra pequeña, porque decir que esa plata le va a servir a Hacienda, ya no, pero ¿qué es la idea con esto? Que va a haber 5.000 productos que van a bajar de precio y va a haber una propensión marginal a consumir mayor. Un poco ese es el enfoque también de la parte entonces mejoraríamos la actividad económica. Sí, básicamente es la idea de que si yo bajo impuestos aumenta el consumo. Ajá. Un poco controversial en algunos lugares esta perspectiva. Sí. Y se ríe, vos. Vea qué interesante, ¿eh? Ajá. Vea qué interesante. Resulta que en julio, en el Reino Unido y en Alemania, estuvieron tratando de implementar una reducción del IVA. Y la idea era reducir el IVA. Claro, la reducción de ellos era una reducción un poco más significativa que la que se estaba planteando acá. Pero la reducción era con el fin de estimular el consumo de las personas. Porque las personas, al observar que había una reducción del monto a pagar por impuestos, entonces consumían más. Y además, si esa reducción se hacía incluso en forma, por ejemplo, temporal en esos países, la gente iba a tener la percepción de que eventualmente esa reducción iba a desaparecer e iban a regresar al nivel anterior, entonces iban a apurarse todavía más, de forma que el efecto de estímulo sobre la economía iba a ser un poco más significativo, porque el problema ahora es que ha habido una enorme destrucción del gasto de las personas. Ahora, Rudolf, cuando usted menciona estos productos de la canasta básica, que en estos momentos están exonerados, pero son consumidos también por un montón de personas de niveles socioeconómicos no bajos, ¿cuáles serían esos productos? Sí, no sé si Luis tiene ahí más a mano la canasta, si me da un toquecito. Porque sí, digamos, la idea, se hace un ranking de los productos y ahí, digamos, tengo entendido que la piña, o vamos a ver, voy a revisar. Mientras usted revisa, me regreso a don José Antonio Cortero, director del instituto. Don José Antonio, el semanario reportó que usted ha recalcado que la propuesta genera la mitad de los ingresos que produciría la iniciativa de reducir las jornadas del sector público, que se está impulsando también por otro lado, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ok, se genera la mitad de los ingresos que produciría esa iniciativa de reducir las jornadas del sector público. ¿De dónde saldría la otra mitad de los ingresos? Claro, pero es que, digamos, de acuerdo con los cálculos que hizo el instituto, la propuesta de reducción de jornada generaría más o menos 230.000 millones de colones, ¿verdad? La propuesta de reducción de jornada en el sector público, que es una propuesta de ley que está ahí en la Asamblea dando vueltas. Pero lo que pasa es que de ahí
al reducir la jornada en el sector público, entonces se reduce también el monto que los empleados del sector público pagan de impuestos sobre la renta. Entonces ahí hay que sustraer una parte. Y además hay un monto que, como resultado de la reducción de jornada, también se reduce el aporte patronal, por ejemplo, del sector público a la caja. Entonces hay un porcentaje que anda rondando más o menos como los 30.000 millones de colones, en el cual se reduciría el aporte patronal a la caja, al Banco Popular, a FODESAF, etc. Entonces, en realidad en el neto, lo que a usted le quedaría son más o menos como unos 200.000 millones de colones. Y si usted reduce el IVA, no al 11, sino al 12, y combina eso con una modificación de los tramos de impuestos sobre la renta, entonces lo que se genera son 186.000 millones de colones, que anda muy cerca de los 200.000 que se había planteado anteriormente, con la ventaja de que si usted hace un proceso de reducción de jornada, hay alguna gente que tendrá que disminuir su jornada. O sea, digamos, yo pienso que el gobierno estaba considerando que cuando se reducía la jornada, la gente iba a continuar trabajando, no importa que le hubieran reducido la jornada. Pero hay personas que si les reducen un 15% el salario, van a tener que ir a buscar cómo suplementar ese 15% que se les rebajó en otro trabajo. Entonces van a dejar de trabajar o les va a dar cólera y también van a dejar de trabajar, ¿verdad? Entonces van a trabajar solamente un 85% de su jornada, con lo cual los servicios se podrían ver afectados. Entonces, digamos, ahí esta propuesta del instituto no tiene ese problema de la reducción de jornada. O sea, y además usted me está diciendo que entonces no, o sea, que como se reportó en el semanario no es preciso, exacto, digamos, porque en realidad, según lo que usted me está diciendo... No son los 240.000. Exacto, ok, bueno, eso me parece una importante aclaración, porque cuando yo leí eso, yo dije, pero, don José Antonio, pero ¿y qué pasó con lo otro? Digamos, la otra mitad, ¿de dónde se va a sacar eso? Porque eso me parece una importante aclaración. Ahora, mencionaron también el tema de la educación privada. El MEP ha reportado una fuerte migración de estudiantes del sector privado al sector público desde que inició la crisis, producto de pues obviamente las familias están afectadas y muchos no pueden pagar. La última cifra que vi era de miles de estudiantes, ¿verdad? Ustedes plantean afectar eso con la tasa del IVA. ¿No generaría eso más problemas? O sea, ¿no aceleraría eso la migración del sector privado al sector público? Un sector público que no está preparado en este momento para llevar un proceso de educación virtual con la calidad necesaria. Sí, tal vez ahí es importante un poco a la hora de ver esto tenemos los deciles de ingreso y estamos afectando a alguien. Entonces, si bien es cierto, un hogar del decil 5, del decil 6, del decil 7 va a trasladar de educación privada a educación pública y tal vez o baja la calidad o lo que usted quiera, esa familia está cubriendo su canasta básica alimentaria. Ok, eso es clave. El decil 1 y el decil 2 no lo están logrando, están en condición de pobreza o pobreza extrema. Entonces, cuando uno dice, ok, yo no voy a grabar la educación, el asunto de ahí es, yo estoy cambiándole la condición de vida de una familia, pero tratando de que bajo esta situación quede intacto ese primero y segundo decil. Si yo no hago lo de la educación, digamos, no, dejamos la educación exenta, que es un poco este tema de poner impuestos diferenciados. Ok, la recaudación ameritaría no ponerlo en un 11, por ejemplo, tenerlo en un 12, porque si no la propuesta me diría la recaudación es negativa, porque bajamos la tasa. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Si yo pongo en un 11, en un 12, no, en un 12, el impacto sobre el primero y el segundo decil es positivo. Es muy pequeño, pero es positivo. En cambio, con un IVA de un 11 y sacando educación, el impacto sobre el decil 1 y decil 2 es negativo. O sea, la carga tributaria sobre eso va a ser menor. Entonces, ese es tal vez el ajuste, la diferencia. Entonces, sí, es cierto, una persona probablemente va a tener ahora que pasar de privado a público, ok, pero está cubriendo sus necesidades alimentarias. Los deciles 1 y 2, si yo los afecto, no están cubriendo sus necesidades alimentarias. Y esa es la diferencia entre pobreza no pobre y pobreza extrema. Entonces, la pobreza extrema no la queremos afectar, es un poco la idea.
Ahora bien. Sí, pero por ejemplo, usted también sabe que hay distintas maneras de ver la pobreza y la pobreza se puede ver desde un punto de vista multidimensional. Una de esas dimensiones es la educación. Entonces, esa propuesta estaría enviando a gente del sector privado al sector público en una circunstancia donde el sector público no está en condiciones para recibir más gente. Con costos está administrando lo que ya tiene. Hay un tema, yo me voy mucho por la parte más técnica, y si usted me dice la pobreza multidimensional, no nos cambiaría porque una persona pase de educación privada a pública. Nos puede pasar si se sale del proceso educativo. Yo entiendo que me estás comparando las dos educaciones, claro, pero claro, no me va a dar, digamos, un resultado de ningún modelo que me diga la pobreza multidimensional está aumentando porque pasó de un colegio privado a un colegio público. Porque lo que mide la pobreza multidimensional es el acceso a esa educación. Sí se está afectando la dimensión de la educación que forma parte de la definición de pobreza. O sea, yo no estoy diciendo que los resultados, digamos, no estoy diciendo que le van a decir, pobreza multidimensional bajó, porque la gente se movió del sector privado al sector público, pero sí se está afectando esa dimensión de la educación. Y digamos, esta parte de que la educación del sector público es de menor calidad que la del sector privado no es una teoría, son los hechos. Y para eso podríamos remitirnos a distintos indicadores como las pruebas PISA, por mencionar uno, ¿verdad? Por mencionar uno. Y más allá, digamos que son que son de igual calidad, pero en estos momentos la educación pública no tiene la indumentaria, la estructura para sostener los procesos de educación virtual. Sí, pero Ernesto, hay varias cosas. Primero, la educación no está totalmente exenta ahora. Entonces, ¿cuánto es que paga la educación privada ahora, Rudolf? 4 es. De IVA paga un 4, ¿verdad? Entonces, la diferencia sería, digamos, del 12 menos 4, o sea que, digamos, la diferencia ahí sería, digamos, que el aumento sería un 8%, porque ya están pagando un 4. Entonces, no se le está trasladando todo el 13, sino que solamente una parte. Entonces, eso, primer punto. Segundo, un 7, don José. Junto con este proceso, Entonces, si fuera el 12, ¿verdad? Ahora, el otro asunto es este. Simultáneo a todo esto, se está generando una reducción del IVA. Entonces, no tienen que pagar el 13, sino que tienen que pagar el 11 o el 12. No solo en educación, sino en todos los demás productos, ¿verdad? Entonces, no sería la diferencia entre el 4 y el 13, sino que sería la diferencia entre el 12 o el 11. Y además de que todos los otros productos estarían pagando un 1 o un 2% menos. Y lo otro es eso: las personas que están en educación privada en ese momento, todos están haciendo procesos de educación virtual. O sea que esas personas tienen la herramienta necesaria para tener acceso a internet. Quienes no tienen las herramientas no hay una diferencia. No son las personas, es el MEP, es el problema. Que se estaría enviando más gente a un sistema que no está preparado para dar educación virtual en este momento. No está preparado para dar educación remota. Claro, pero ahora, en esto, de todas maneras, Ernesto, o sea, hay varias alternativas, porque la otra alternativa sería simplemente dejar las cosas como están ahora y aumentar el IVA, por ejemplo, al 14%, en cuyo caso habría, o eliminar la canasta básica y que todo el mundo pague el 13%. Entonces, definitivamente, a la hora de establecer y de proponer alternativas, se está haciendo un sacrificio por una parte de la población. Eso es definitivo y ahí se tiene toda la razón. Sabemos nosotros que con esta propuesta la afectación a las personas de menores ingresos es menor y de ahí viene básicamente la justificación, pero somos conscientes de que el proceso no es fácil y de que la medicina puede ser bastante desagradable para algunos sectores. Está bien, no, y que no se malinterprete que mis preguntas quiere decir que no esté de acuerdo o que esté de acuerdo, pero mi trabajo es problematizar, porque igual las propuestas se las van a problematizar, no yo estoy el suavecito. Por supuesto. Pero la van a problematizar los diputados, las diputadas, el ministro, ¿verdad? Aunque bueno, alguien podría decir que algunos no problematizan nada porque no les da la jupa, pero eso es otro tema, ¿verdad? Eso es otro tema. Ahora, habiendo quedado esto claro. Aquí tengo los productos. Perfecto.
Cuénteme, por favor. Ok, de algunos, por ejemplo, estaba costilla de res, lactocrema, queso seco, rallado, posta, Ujú. trocitos de res, ayote tierno, coliflor cruda. Son un montón, digamos, de algunos casos ahí, remolacha. Esos productos que no son consumidos por los hogares de menores ingresos son los que estarían saliendo, digamos, algunos de esos. Cuajada, mantequilla, manga madura, leche agria. Ahora, ustedes, bueno, aquí en la revista Surcos Digital reportó también que se ha planteado reasignar el gasto del Estado en lugar de contraerlo, que me parece que va en una línea como de lo que ustedes han estado mencionando, ¿no? Una de las preocupaciones de ustedes es que si se recorta el gasto del Estado, se afecten los servicios, se afecte la reactivación económica, ¿verdad? Si hay proyectos que se empiezan a recortar, etcétera. A nivel político, se podría contraargumentar, ay, qué problema, porque entonces, dos cosas. Por un lado, la afectación de las medidas de las alternativas de solución están impactando a todo mundo, menos directamente a las personas del sector público. Y alguien diría, ¿hasta dónde es eso justo? Por otro lado, alguien podría decir, ¿cómo reasignar el gasto del Estado y no contraerlo? Eso parte de la premisa de que en estos momentos el dinero que se está invirtiendo en las instituciones está siendo utilizado eficientemente y que no hay manera de hacer más con el recurso que ya se tiene. Si uno revisa la plataforma de la Contraloría de la República, por ejemplo, hay instituciones que no cumplen ni la mitad de sus metas cada año. ¿Cómo responderían ustedes a las personas que podrían plantear alguna de esos dos argumentos? Ok, bueno, no sé si vamos a ver, con el tema del gasto, la clave y que bien usted menciona ahí es si se baja el gasto podría afectar mucho la actividad económica y recaudar menos. Entonces, sí hay que hacer algo clave, que es de qué tipo de gasto se puede recortar, qué tipo de gasto, porque hay gasto que podría afectar más la actividad económica que otro. Ok, eso es clave. Sí, el tema por ejemplo, con el tema de la justicia, del privado y público, si solo vemos de la justicia, suena razonable, pero claramente eso sería peor para el Ministerio de Hacienda en términos de recaudación, por la baja en la actividad económica. Pero el tema de recursos que podrían reasignarse o que podría por ejemplo, no crecer el gasto, ahí es donde yo, por ejemplo, tomo mucho el caso de la regla fiscal. O sea, la regla fiscal es algo muy lento y de mediano plazo, pero es sumamente poderoso. O sea, el asunto es que no podemos hoy que la regla fiscal hoy tenga algún efecto. Si la regla fiscal lo que va a hacer es que los pluses y los incrementos en los pluses salariales dejan de crecer, entonces en los próximos años se va a ver ese resultado. Por mientras el gobierno no tiene solución. ¿Por qué? Porque esa solución es de mediano plazo. Entonces, el tema aquí es, sí me parece que debiera hacerse, por ejemplo, el recorte del gasto que el gobierno propone, que propuso de 150.000 millones ahorita, que sumados a los 368.000 millones son como 500.000 millones. Ese recorte del gasto ya es como un 2% del PIB. Sí están pensando en que si reduce mucho el gasto va a impactar negativamente la economía, pero que sí hay que enviar una señal positiva diciendo si el sector público sí se va a socar la faja, mientras la regla fiscal empieza a dar frutos, porque la regla fiscal ya va a funcionar, pero no funciona hasta que los salarios vayan a crecer y no crezcan. Entonces ese es un poco el enfoque. Si reducimos mucho el gasto, el impacto podría ser más grande sobre el PIB, o sea, más negativo. De hecho, perdona Ernesto, ahí para meter un poco la cuchara, cuando se empezaron a dar las propuestas para reducir la jornada de los funcionarios públicos en ciertos porcentajes, habíamos hecho unos cálculos para ver cuántos empleos privados asociados a los hogares de empleados públicos se pueden ver afectados, y eran alrededor de 50.000 considerando solo servicio doméstico, ¿verdad? O sea, de manera que si uno considera, bueno, si a este hogar público le quito un 15% de su ingreso, podrá continuar con sus gastos, y si no puede continuar, ¿cuántas personas que dependen de su ingreso de un hogar de asalariado público eran alrededor de 54.000
personas que están trabajando en hogares de funcionarios públicos. Ok, pero ahora, ustedes, bueno, y Rudolf lo mencionó de que habría que ver qué se recorta, o sea, del gasto, porque no todo se puede recortar, pero hay cosas que se pueden recortar. Pregunto, por ejemplo, dedicación exclusiva. ¿Eso de qué manera afectaría la reactivación económica en el país? Eliminar la dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva me parece que cae dentro del ámbito de lo que se llaman pluses. Y entonces, algunas personas han planteado que lo que pasa es que en el sector público hay muchos pluses y que entonces eso lo que hace es que infla los salarios y su crecimiento. Sin embargo, vea, o sea, digamos, por ejemplo, hace un par de semanas o la semana pasada se aprobó en la Asamblea que las anualidades quedan congeladas durante 2 años en el sector público, de forma que ese componente, que es un componente importante, va a dejar de crecer. Todo lo que son dedicaciones exclusivas y pluses por mejoras en títulos de posgrados, licenciaturas, etcétera, eso está regulado, la forma en la que se asigna y que se autoriza por parte de la ley del paquete fiscal que se aprobó en el 2018. Y hay normativas que han conducido a racionalizar la forma en la que se asignan esos gastos. Entonces a mí me parece que esa parte en general a futuro no será un componente que estará creciendo de una forma significativa porque ya se han tomado medidas para evitar que vaya creciendo. De hecho, mucho de lo que me parece que está detrás de la iniciativa de hacer una ley de empleo público, la cual tiene un texto actual con muchos problemas y limitaciones, pero en realidad el objetivo, el norte de esa ley es tratar de eliminar esa situación donde hay una serie de pluses que crecen en forma descontrolada. O sea, el problema de la planilla del Estado es que algunos pluses crecen en forma descontrolada y el que más incide negativamente, digamos, de una forma perjudicial en ese crecimiento es sobre todo las anualidades. Pero ese componente ya está controlado por lo menos durante 2 años. Esto de la dedicación exclusiva porque esa es una de las propuestas que mencionó la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, durante este programa Estado Nacional que hacen en Teletica con Liliana Carranza. Un programa bastante desbalanceado porque había una diputada de Liberación, doña Rocío, y no había nadie del gobierno, pero eso es otra historia. Pero ella, una de las propuestas que dijo fue eso, eliminar la dedicación exclusiva. Ok, vamos a ver, a mí me gustaría ver los datos un poco, a ver cuáles son los deciles de ingresos ligados a estas dedicaciones exclusivas para ver un poco, pero definitivamente la clave sería así. Si es un hogar que ese monto de ingreso adicional que se lo quitarían, su nivel de consumo se mantiene, supongamos que eso lo ahorraba y los bancos están llenos de liquidez, entonces no va a haber nada en el sistema financiero. Usted tiene razón, el impacto sobre la actividad económica sería mínimo, pero si esas familias, por ejemplo, esa parte la usaban para ir a pasear, que esa información se puede trabajar un poco, entonces uno dice, ok, esas familias van a decir, yo sigo consumiendo todo lo mismo, pero ya no hago el paseo que hacía a fin de año. Entonces, no tengo una respuesta, ¿por qué? Porque lo ideal sería analizar hacia dónde, cuáles son los hogares y cuáles son sus patrones de consumo de los hogares que perciben esto y qué pasaría cuando se lo quitamos. Ok, porque cuando yo pienso en la actividad económica, yo digo, hey, con solo que las personas digan, bueno, está bien, seguimos viviendo bien, pero no vamos a comer afuera. ¿Por qué? Porque mi salario se redujo un poco. Entonces ahí se ve un impacto en la actividad económica. Podría ser que no, que sea un hogar que absolutamente todo eso se ahorraba y en realidad la propensión marginal a consumir sigue igual y lo que destina a consumo igual y la actividad económica sigue igual y el gobierno arregla parte de su problema fiscal. Pero entonces está esa situación, o sea, yo no sé a quién le estoy quitando realmente ese ingreso, como para saber si la actividad económica podría decir no le va a pasar nada o si le va a pasar algo. Pero digamos, si entendemos que, por ejemplo, esa medida y también la medida esta de aumentar la tasa del IVA al sector de educación privada del 4 a un 12 o un 11, también eso generaría problemas de consumo. Podría generar problemas de consumo. Exacto, pero yo estoy seguro que la educación privada la consumen los hogares de mayores ingresos. En cambio, yo esa parte... la educación privada no la consume la clase media. Sí, los deciles 1 y 2 no, esa es la clave. Que sí, son pero los que yo quiero afectar. La dedicación exclusiva no la tienen los deciles 1 y 2 tampoco. No lo sé. O sea, yo creo que podemos especular razonablemente de que la dedicación exclusiva no la tienen los deciles 1 y 2, don Rudolf.
parte de nuestro trabajo es no hacer ese tipo de especulaciones. Sí, pero es que O sea, me parece, sí, pero yo entiendo que usted no me puede decir cuál medida impactaría más o no, pero digamos, la dedicación exclusiva no la tienen hogares de los deciles 1 y 2. Y si hay hogares con deciles 1 y 2 de personas con dedicación exclusiva, no son el grueso. Y creo que podemos decir eso con certeza. Entonces, porque digamos, si usted me está diciendo que no me puede decir eso, porque es razonable pensar que el grueso de la dedicación exclusiva la tienen hogares de los deciles 1 y 2, entonces, pues digámoslo así, pero yo jamás, no creo, y estoy seguro que usted también jamás se atrevería a decir que el grueso de los hogares con dedicación exclusiva, son de los deciles 1 y 2. Sí, Ernesto, pero es que, o sea, ahí hay un punto, o sea, yo creo que ese no es el punto, o sea, el punto es el punto es, no podemos a priori nosotros decir cuál va a ser el impacto de eliminar la dedicación exclusiva, porque si usted la elimina, aunque los deciles de menores ingresos no tienen dedicación exclusiva, podrían indirectamente verse afectados cuando se les reduce a las personas de mayores ingresos su dedicación, cuando se les elimina su dedicación exclusiva. Y yo todo eso se lo entiendo, don José Antonio. Yo entiendo que ustedes no me pueden decir si la medida sería positiva o negativa. Entiendo que no me pueden decir que doña Rocío Aguilar tiene razón o no. Entiendo y me parece genial que por supuesto tienen que hacer el análisis para determinarlo. Y digo genial porque justamente concuerdo con usted en que hay personas que nada más dicen, mira este rubro, recortémoslo y listo, y no necesariamente tiene el impacto que tal vez uno podría presumir de primera entrada que tiene. Pero mi pregunta iba por el razonamiento, porque sí, así como el quitar la dedicación exclusiva podría afectar la reactivación económica, si ese dinero se usaba pues para consumir, ¿verdad? También podría usarse el mismo argumento para la propuesta esta de gravar la educación. Y ahí lo que se vuelve problemático y se vuelve tema de debate es ¿cuál de las dos afecta a más personas en ese sentido? ¿O afecta el consumo de más personas? Si la dedicación exclusiva o si grabarle la educación privada. Yo sí insisto en que la educación privada, por supuesto, la consumen los deciles altos, pero también la consumen muchos deciles que son de la clase media. Una mensualidad en una institución educativa privada comienza desde los 70,000 colones. Eso no es una matrícula de un hogar millonario, ¿verdad? Sí, hay tal vez una cosita. Recordemos que la propuesta de la educación es para bajar el IVA, o sea, es una propuesta en conjunto. Nosotros empezamos a bajar el IVA y cambiar la canasta. Entonces, no es subir el impuesto de educación, es la propuesta en conjunto, porque si usted me lo pone así como las dos cosas, yo digo, ¿en cuál de esas dos propuestas está aumentando el gasto de los hogares? Digamos, en la propuesta de bajar el IVA y gravar educación versus la propuesta esta de el tema de la educación exclusiva, ¿en cuál los hogares están consumiendo más? Digamos, porque esa es la idea, un poco, ¿en cuál? En la dedicación exclusiva estarían consumiendo menos porque se les va a bajar algo. Y en la otra, van a bajar, la mayoría de los productos va a bajar su tasa de impuesto. Por eso se graba la educación, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, cuando uno revisa, y no es como que, no es un fortuito, sino que tenemos un resultado que nos dice, los hogares gastarían menos en impuesto en todos los 5,000 productos. Por eso está... Sí, pero ahí lo que se podría decir es que no necesariamente son cosas excluyentes. Podría hacerse la propuesta y bajar la dedicación exclusiva. Claro, y también podría decirse que sí, porque por supuesto que el impacto que podría tener el empezar a afectar la educación privada de un 4 a un 12 se estaría mitigando por otro lado en la parte de las medidas de la canasta básica, pero le podrían decir, eso muy bien, pero se está aumentando de un 4 a un 12, ¿verdad? O sea, sí, es cierto, ahora tengo productos en la canasta básica exonerados, pero por otro lado, la educación privada pasó de un 4 a un 12, ¿verdad? Digamos que no es pequeña cosa, que el impuesto pase de un 4 a un 12, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo insisto, digamos, obviamente aquí no vamos a llegar a una conclusión, ¿verdad? Porque justamente pues faltaría el análisis que ustedes muy bien han dicho que tienen que hacer, pero esas son las cosas que pues se
se podrían contraargumentar en contra de una propuesta así, y sobre todo a nivel político. Pero algo interesante es que vos dijiste, las propuestas pueden ser, o sea, cuando usted las pone como en contra, entonces las ponemos en contra, pero cuando las ponemos a favor, uno dice, una está hablando del tema de ingreso y una inclusive es el tema del gasto, que el tema del gasto inclusive lo dejamos aparte. Entonces esos en realidad sí pueden convivir ambas propuestas, pero una ni siquiera la hemos analizado el del todo. Ese es el asunto, no es como decir, ok, esta de educación y bajar el IVA es una y la otra es contraria, o no, de hecho una sería por el lado del ingreso y la actividad económica y la otra por el lado del gasto. Una la hemos medido y la otra no. Incluso, a mí me gustaría entrar en un poco de las proyecciones que yo sé que ustedes han estado haciendo. Nosotros la última vez que hablamos, las cosas estaban comenzando, entonces tal vez aquí Luis nos puede comentar un poco sobre esas proyecciones y cómo han venido pues variando, ¿verdad? Y cómo pinta la cosa. Claro, Ernesto. Mira, el instituto el 1 de mayo dio a conocer las estimaciones de lo que pensábamos podía darse a raíz de la pandemia. Nuestras estimaciones anduvieron muy finas, en realidad, lamentablemente, ¿verdad? Por la situación del país. Pero anduvieron muy precisas con lo que está arrojando los resultados de la encuesta nacional de hogares del 2020. En aquel momento nosotros estimábamos que alrededor de 430,000, entre 437,000 y 454,000 personas iban a ver afectadas de una u otra manera por las situaciones de desempleo, de reducción de jornada que se estaban dando. Y efectivamente la ENAO, la S del segundo trimestre, que mide los meses de abril, mayo y junio, encontró que en comparación con el trimestre anterior, el desempleo había aumentado en 438,000 personas, ¿verdad? Entonces, pues lamentablemente se predijo lo que estábamos estimando que iba a suceder, y a raíz de esto, pues el ingreso de los hogares se viene para abajo y genera un impacto muy importante en la condición de pobreza, ¿verdad? Que según el último reporte del INEC, con los datos de la encuesta nacional de hogares del 2020, es de un 26.2% de los hogares, que nosotros, la estimación, considerando el impacto del bono proteger, iba a ser de 25.8%. Entonces, pues esta situación de pobreza se da a raíz del desempleo, ¿verdad? Y la caída de los ingresos de los hogares. Ahora, para cerrar, lo de los tramos sobre la renta, ustedes plantean una medida más progresiva con respecto al impuesto sobre la renta, ¿verdad? Donde justamente los niveles más altos, pues el porcentaje no sea el mismo a todos, sino que pues paguen más. A mí me quedan dos dudas de lo que leí. Uno, si esto es tanto para personas físicas como para personas pues jurídicas. Y dos, ¿hasta dónde o cómo explicarían ustedes que esto no genere también un impacto negativo en la reactivación económica? Porque algunos podrían argumentar, bueno, pero es que si a los que están ganando más se les está ahora grabando más impuestos, pues también entonces va a generar menos reactivación porque pueden invertir menos en sus empresas, pueden consumir menos, etcétera. Esto básicamente es renta personal. Ok. ¿Verdad? No incluye la renta de las empresas. Eso primero. Y segundo, o sea, lo que se está proponiendo modificar aquí, o sea, hay varios escenarios que teníamos, pero los que aparecieron en esas propuestas que andan por ahí circulando, es básicamente una modificación a partir del el último tramo de ingreso que hay en la escala de renta actual es el tramo de ingresos mayores a 4.325.000 colones. Ese es el último tramo de ingreso que hay y paga 25% de impuesto de renta. Entonces, lo que se hizo, en realidad ese trabajo lo hizo mucho también Luis, ¿verdad? La parte de lo que se hizo ahí fue introducir un tramo adicional que es de, ¿cómo decir? En el sistema actual hay
penúltimo tramo, que es de 2.163.000 a 3.324.000. Entonces lo que se hizo fue introducir unos tramos adicionales que son de 3.200.000 a 4.325.000, y ese tramo que ahora paga 20 pagaría 25, ¿verdad? Para mayores de 4.325.000, que ahora paga 25, nosotros lo pusimos a pagar 30. Y pusimos otro tramo adicional que es sobre el exceso de 5,5 millones, pagaría 35. Entonces básicamente lo que nosotros estamos modificando son fundamentalmente los ingresos de personas que ganan más de 324.000 colones, perdón, de 3.244.000 colones por mes, o sea que son los tramos de mayores ingresos. Entonces, y lo que se está aumentando en cada uno de los tramos es básicamente un 5%. Entonces eso en general no es, digamos, no es una modificación que pensamos que pueda generar un problema significativo de reducción del nivel de actividad de ese sector como para que vaya a provocar una contracción económica. Eso definitivamente no. Ahora, como para efectos de comparación, Ernesto, tal vez para efectos de comparación, te cuento lo siguiente. Resulta que la propuesta del Fondo Monetario empezaba a aumentar los tramos de renta desde el primer tramo de renta, que ahora paga solamente un 10%, lo pasaron a pagar 12,5%. El segundo tramo paga el 15% y lo pasaron a pagar 20%. Y el tercero, que paga 20%, lo pasaron a pagar 25%. Nosotros, esos tramos, nosotros los dejamos exactamente iguales a como están ahora. Le agradezco esa aclaración porque justamente le iba a preguntar sobre la viabilidad política de esto, ¿verdad? Porque, digamos, lo que presentó el gobierno, enterrado, pero subterra, y si debajo de la subterra hay un infierno, está ahí. Y no, de ahí no va a salir. Entonces, cualquier otra modificación, ¿verdad? O sea, si las tasas sobre la renta que ustedes propusieran, o el tipo de afectación, fuera igual o un poco más alta en algunos lados, inviable, ¿verdad? Políticamente, por lo menos políticamente, ¿verdad? Lo último que quisiera preguntarles es, ustedes plantean una serie de alternativas que son válidas, son alternativas, enfatizo la palabra porque, o sea, no son efectivamente una opción a lo que se propuso en su momento en el gobierno, ¿verdad? Y vienen a hacer algo que políticamente tiene mayor viabilidad, porque no es tan agresivo o simplemente no es la propuesta que hizo el gobierno, ¿verdad? ¿Están siendo escuchadas estas propuestas del instituto? Del instituto? ¿Hay alguna manera en que se estén canalizando hacia el gobierno? ¿Hay receptividad? ¿O cómo está la situación? De los tomadores de decisión, no ha habido, digamos, un seguimiento a las propuestas que ustedes han estado dando. En realidad, no. Ok. Sí, tal vez digamos lo importante con esas propuestas, sí, lamentablemente yo quisiera que hubieran tenido un poco más de resonancia. Yo creo que lo importante con ellas es que están basadas en cálculos numéricos, y entonces ahí se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el enfoque que utilizamos para tratar de generar un poco más de ingresos, pero eso es lo que los números dicen. Entonces, incluso usted podría decir, bueno, pero ¿qué pasaría si el IVA fuera todavía menor, o si quitamos educación o algo por el estilo? Entonces simplemente se pueden hacer los cálculos y mostrarles la información una vez que se hagan las estimaciones. Pero el punto es, eso está basado en números, o sea, no son propuestas antojadizas, sino que están sustentadas en una estructura que lleva a ese tipo de resultados, y esos trabajos los hacen Rudolf y Luis. Sí, que justamente una de las preocupaciones es que dudo yo que en la mesa esta multisectorial se esté metiendo en los números que ustedes están metiendo, por ejemplo. Es una de mis preocupaciones, digamos. Que creo que también Rudolf lo mencionó, que, digamos, se puede, que la discusión, o sea, esto no lo mencionó él, pero él mencionó, digamos, que no necesariamente algo como la dedicación exclusiva, que en principio es como así, reducir el gasto bien, que eso necesariamente va a tener un impacto positivo a nivel económico, ¿verdad? Pero que lamentablemente yo veo que en la discusión de la esfera pública, este es el tipo, digamos, de propuestas, si se puede decir en comillas, que se suelen dar, ¿verdad? O sea, donde lo que aparenta ser algo que se puede reducir, no se verifica si se puede reducir, ¿verdad? Claro.
Entonces, Sí, algo tal vez interesante de esto es que cuando hacemos esto, no necesariamente sabemos el resultado, o sea, teníamos objetivos, habíamos hablado de decir, podemos bajar el IVA, recaudar más, se podría hacer eso ampliando la canasta, valorémoslo, e hicimos un montón de pruebas, por eso hay varios escenarios, hay escenarios de mucha recaudación, pero donde los hogares más pobres se ven muy afectados, y hay otros escenarios al revés, entonces llegar al escenario en donde bajamos la tasa, por eso no la bajamos al 10, porque ya no sirve, porque si bajamos la tasa, pero recaudamos más, pero afectamos menos a los deciles de menores ingresos, o más bien generan un beneficio porque pagan menos impuestos. Ese escenario, cuando llegamos al escenario, en realidad fue después ver, ¿y cuál fue la canasta que queda? O sea, ¿cómo es la canasta que queda y cuáles son los resultados al final que dan? Porque logramos nuestros objetivos. Pero uno podría decir, bueno, tal vez que los primeros y el segundo decil no se vean, se vean impactados un poquito y entonces que ya no sea un 11 sino un 12 y ya va generando otro escenario. Pero es básicamente así. De hecho, no sabemos la respuesta hasta que lo que tenemos es un poco el objetivo al que queremos llegar. Entonces, yo imagino en esa mesa de negociación algo así lleva su tiempo. O sea, este es un proyecto que, de hecho, para poder montarlo llevamos muchos años y cuando salió la encuesta nacional de ingresos y gastos del 2018 salimos corriendo a meter todo a la nueva encuesta y a ver qué daba. Pero básicamente es así. Y ya para terminar una cosita, con respecto a lo de que la pregunta que hizo de actividad económica y la renta, vea, el decil 1 y 2 y 3, muchos de esos deciles gastan más de sus ingresos y recurren a transferencias. Y los deciles 10, 9, 8, etcétera, tienen tasas de ahorro. Entonces tienen gastos inferiores a sus ingresos. Entonces, ese argumento sirve un poco para decir, si yo cobro a la gente que gana más de 4,5 millones o 3,2 millones o 5 millones, es probable que afecte sus tasas de ahorro, pero no sus estructuras de consumo. Y eso genera, el impacto en la actividad económica es menor. Entonces, un poco es la idea cuando uno dice, bueno, le vamos a poner impuestos a estos salarios tan altos y afectar la actividad económica, pero poco, pensando en que tienen tasas de ahorro mayores, la diferencia de los primeros deciles. Okay. Asumo que no han hablado o no están hablando de la renta que pagan las empresas, porque considerarían que meterse con eso más bien sí generaría problemas en la activación económica, o estoy asumiendo incorrectamente. No nos metimos en eso porque nos centramos en el tema de hogares. No por la razón de que del tema de reactivación, sino porque nos centramos en el tema de la afectación a los hogares, en ese caso. Sí, pero es que ahí lo que pasa, Ernesto, creo que también, perdona, Rudolf, corregime si estoy equivocado, es que vea, digamos, esta información de los hogares, uno la puede tomar de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, ¿verdad? Entonces, es una información que está ahí. Había una encuesta del 2012, me parece que era, ¿verdad? 2010 era, 2012. Y después hubo una encuesta que se hizo, que salió el año pasado y que es del 2018. Entonces, esa información se puede utilizar y se puede combinar con cuadros de ingresos y gastos a nivel de cuentas nacionales para tratar y combinarlo también con la encuesta de hogares con el fin de tener, digamos, distintos tipos de impactos sobre los deciles. Entonces uno puede tener información que tiene que ver con la recaudación y el impacto sobre los deciles, de forma que entonces se tiene la parte del ingreso que genera y el impacto social. En la parte corporativa, o sea, de las empresas, no tenemos una herramienta similar. Entonces el análisis jamás podría ser tan fino. Ok, no, les preguntaba porque me llamó la atención, digamos, que leyendo los distintos artículos sobre las propuestas que han dado, mencionaba la renta de las personas físicas, pero no de las personas jurídicas. Y como ustedes saben, pues obviamente hay un sector que plantea aumentarle los impuestos a las empresas. Ya a cuáles empresas, ahí hay todavía más debate, ¿verdad? De qué es una gran empresa en este país, ¿verdad? Y o sea, ¿dónde iniciaría esa afectación? Entonces, por eso les preguntaba, para ver si era por eso de que consideraban y que eso afectaría la reactivación económica o no. ¿Ustedes consideran válido hablar de una afectación o aumentar la afectación de la renta a las empresas, o eso podría tener un proceso, un efecto negativo? Habría que hacer el cálculo para ver a cuáles empresas son y cuáles son las tasas. Pero si es posible hacer el cálculo, digamos,
O sea, me acaba de decir que no a nivel con la finura con la que se trabaja el tema de las personas físicas por el tipo de datos que hay disponibles, pero sí es posible, digamos, calcular o estimar cuál sería el impacto a nivel de reactivación económica si yo le aumento la renta a las empresas, a empresas. No tan fácil. O sea, no tenemos esa información así tan disponible como para poder ver lo que paga de renta las empresas, ni siquiera por sector. Por ejemplo, decir, el sector construcción, ¿cuánto está pagando de renta hacia Hacienda? No lo tenemos ni agregado ni desagregado así. Entonces, se puede hacer algo, digamos, hemos trabajado con la matriz de sumo producto para todo el país, etcétera, pero son términos muy agregados. O sea, como decir, si le grabo a las empresas que ganan más de tantos millones, no está la información tan bien como